Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video donde veremos los comandos básicos que todo Ethical Hacker y Pentester debe saber. Para ello abriremos nuestra terminal, la cual nos permite ejecutar comandos e interactuar con el sistema. Entonces nos vamos aquí al menú de Kali y escribimos emulador de terminal y ejecutamos. Como vemos, nos carga la consola. Otra manera es sobre el escritorio ejecutar clic derecho, abrir una terminal aquí. Esta no es la única manera de abrirla, la podemos abrir desde cualquier ubicación del sistema. Por ejemplo, vamos aquí a ir a una carpeta, no sé, por ejemplo, imágenes, y damos clic derecho, abrir una terminal aquí. Es decir, que podemos ejecutar una consola desde cualquier parte de donde estemos a nivel de sistema. Y la otra opción, y la que más a mí me gusta, es aquí sobre la barra de inicio de Kali, en el símbolo de la terminal le damos clic y con esto nos carga la consola. En Linux existen dos tipos de usuarios. El usuario de altos privilegios, que se conoce como root o superusuario, y los usuarios de bajos privilegios. Estos se configuran cuando se instala el sistema o de manera manual. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para saber con qué usuario estamos autenticados? Para ello escribimos el comando wamai y nos dice que estamos con el usuario Deadpool. La otra manera es con ID. Ahora, ¿cómo hacemos para migrar al usuario de altos privilegios? Para ello lo hacemos con sudo su. Colocamos la contraseña de superusuario y aquí comprobamos que efectivamente estamos con el usuario root. Inicialmente vamos a realizar la actualización del sistema operativo. Hay que tener en cuenta que para poder realizar esta actualización debemos estar con el usuario root. Entonces ejecutamos apt update. Este comando lo que hace es que realiza la actualización de los repositorios, pero no realiza la actualización de ningún paquete. Ahora ejecutamos apt upgrade, el cual sí realiza la actualización de los paquetes que están, pues tienen actualizaciones pendientes. En este caso nos pregunta que si deseamos continuar con la actualización del paquete BAP. Le damos que sí y él va a continuar con todo el proceso de actualización. Por último ejecutamos un apt upgrade, el cual, a diferencia del comando anterior, lo que hace es que realiza la actualización de todos los paquetes y binarios adicional al kernel de Linux. A nivel de Linux, nosotros podemos concatenar varios comandos para que ejecute el primero, después el segundo y así sucesivamente. ¿Cómo hacemos esto? Le decimos apt update, después un upgrade y después un full upgrade. ¿Qué es lo que hace esto? Primero nos ejecuta un apt update. Cuando termine nos ejecuta un upgrade y después nos ejecuta un full upgrade. Con esta opción de "-y", lo que estamos haciendo es que omita esta comprobación de si desea continuar o no. Entonces cuando ejecutamos el comando, lo que hace es que va y realiza la actualización de todos los paquetes sin realizar ninguna pregunta de si deseamos continuar, de sí o no. Entonces, partiendo de esta base, nosotros lo que podemos es, a partir de esto, crear un script en Bash o en Python y colocarlo en el arranque del sistema. De esta manera que cuando cada vez que reiniciemos el equipo o lo apagamos y lo prendamos, el sistema se va a actualizar. Esto lo veremos más adelante a través de scripts y programación que vamos a ver. Ahora vamos a ver los comandos básicos para poder movernos en la terminal de una manera más ágil. Entonces, el comando pwd nos permite ver la ubicación actual. En este caso estamos en Home Deadpool. Ahora, si nosotros queremos listar el contenido que hay en esa carpeta, podemos ejecutar el comando ls. Como vemos, con ese comando podemos ver el contenido de ese directorio. Podemos ver tanto las carpetas como los archivos que están dentro de ese directorio. Si queremos un poco más de detalle, podemos darle ls-l, en el cual podemos ver la fecha de creación, fecha de modificación, el usuario a quien creó ese directorio o ese archivo. Aquí algo muy importante es estas letricas que vemos aquí en colorcitos. Esas letras son los permisos tanto de los directorios como los archivos. Eso lo veremos más adelante. Ahora lo importante es por identificar qué es un archivo y qué es una carpeta. Como vemos aquí al frente de cada carpeta hay una letra que dice D. Esa D nos va a decir que es un directorio, o sea, una carpeta. Y cuando no tiene la letra nos va a decir que es un fichero. Ahora, un comando muy importante es el ls-la. Este comando nos permite ver archivos ocultos. ¿Por qué es importante esto?
cuando hagamos pruebas de seguridad, CTFs, máquinas y empecemos a comprometer servicios, vamos a ver que muchos archivos están ocultos. Como por ejemplo, vamos a ver aquí un archivo que es este, el .ssh. Normalmente en esta carpeta se guarda las llaves privadas para uno conectarse a un servidor sin tener que colocar credenciales. Entonces, si llegamos a comprometer una máquina y tenemos acceso a este .ssh y tiene la llave privada, podríamos acceder a un servicio o a un servidor sin necesidad de, pues, de dar credenciales. Por eso es importante siempre buscar archivos ocultos, porque puede haber información, pues, que nos sirva para poder comprometer una máquina o conseguir información confidencial. Para crear una carpeta en Linux lo hacemos con el comando mkdir. Por ejemplo, vamos a crear una carpeta que llame prueba. Ahora, para nosotros poder ingresar a esa carpeta, ingresamos con el comando cd prueba. Ahí ya estamos dentro de la carpeta prueba. Lo vamos a comprobar con el comando pw. Efectivamente, ya estamos en la carpeta prueba. Ahora, nosotros cómo podemos retroceder hacia atrás. Ejemplo, podemos dar cd dos puntos y mira que ya estamos en la carpeta en el home de ese usuario. Si queremos ingresar otra vez a prueba, podemos ir directamente cd/home prueba. cd/home deadpool prueba. Aquí acabamos de entrar a la carpeta prueba. Es decir, que con cd entramos y con cd dos puntos nos retrocedemos a una carpeta. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es crear un archivo. Entonces nosotros podemos crear un archivo vacío, es decir, un archivo sin información. ¿Cómo podemos hacer eso? Lo podemos hacer con el comando touch. Con el comando touch podemos crear un archivo, pongámosle que se llame, no sé, prueba, o no, pongámosle que se llame archivo.txt. Si lo listamos, vemos que tenemos un archivo que se llama txt. Entonces, ahí actualmente no tenemos ningún contenido. Esto lo podemos comprobar con el comando cat y el nombre del archivo. Como vemos, no hay nada. Con el comando cat nosotros podemos ver el contenido de un archivo. Ahora, la otra manera es a través de un editor de texto. A mí me gusta utilizar Nano, pero pues ustedes hay otro que se llama Vim, que pues es un poco más a nivel de accesos directos, digamos de control T, control W, control Z, más de atajos. Pero pues el Nano, pues, me parece a mí que pues lo he utilizado y me parece bueno. Pero pues pueden utilizar tanto Nano como Vim. Entonces aquí vamos a crear otro archivo. Ejemplo, archivo Nano, archivo 2, archivo 2.txt. Y vamos a crearle un contenido, no sé, prueba, no sé, prueba 2. Y guardamos con control O, enter y control X y salimos. Ahora, si queremos ver ese contenido, le damos cat archivo 2.txt, le damos enter y ya podemos ver el contenido que tiene ese archivo. Otra manera es a través del comando echo. Con el comando echo podemos incluir información dentro de un archivo. Ejemplo, vamos a colocar, no sé, hola, esto es una prueba. Entonces vamos a decir que este contenido lo va a enviar a un archivo que se llame archivo 3.txt. Entonces aquí lo que le estamos diciendo es que este contenido se lo pase a archivo 3. Entonces si buscamos ls, vemos que existe un archivo que se llama archivo 3. Ahora vamos a ver ese contenido con el comando cat archivo 3.txt y vemos que efectivamente lo agregó. Hola, esto es una prueba. Ahora nosotros podemos agregar mucho más contenido a ese archivo. ¿Cómo lo podemos hacer? De la siguiente manera. Le podemos decir un echo y le decimos hola, esto es una prueba, un gusto saludarte. Entonces esto venimos, ¿qué pasa? Si nosotros hacemos acá esto, mira lo que va a pasar, y le ponemos archivo 3.txt, le damos enter y miramos el cat archivo 3.txt, ¿qué es lo que hizo? Nos sobreescribió el archivo y no nos lo agregó como nosotros queríamos. Entonces, para que no nos sobreescriba el archivo, si no lo agregue, lo que tenemos que hacer es colocarle doble mayor que. Entonces sería así: echo, esto es un gusto saludarte, aquí un placer conocerte. Y aquí lo que hacemos es que le agregamos
doble mayor que y le seleccionamos el archivo al que queremos adicionar ese texto, archivo 3.txt. Ahora si lo miramos, archivo 3.txt, mira que nos lo agregó. Un gusto saludarte, un placer conocerte. De esta manera es una manera alternativa que podemos agregar texto a un archivo en caso pues que no tengamos a la mano Nano o no tengamos un bin o un touch. Es una manera alternativa. Listo. Ahora, nosotros en ciertas dadas circunstancias necesitamos saber qué tipo de archivo estamos viendo. Es decir, en este caso nosotros con el parámetro file le podemos pasar un archivo digamos 1, no tenemos 1, 2.txt, y él nos va a decir que esto es un archivo, esto es un tipo de archivo, o sea, podemos identificar qué tipo de archivo tenemos. Vamos a ver esto con una imagen. Entonces nos vamos a retroceder, vamos a ingresar aquí a una carpeta que tengo files y vamos a ver, vamos a filtrar, y yo aquí tengo, no, vamos a retroceder más. Vamos a retroceder acá, vamos a listar que tenemos. Aquí yo tengo una carpeta que se llama images, entonces vamos a ingresar cd images, vamos a decirle files y anonymous.jpg. Como vemos, en este caso ya nos dice que esto es un tipo de archivo de imagen JPG. Entonces de esta manera nosotros podemos identificar qué tipo de archivo es el que estamos pues viendo o identificamos. Ahora vamos a retroceder, vamos a ingresar a nuestra carpeta prueba, vamos a listar y vamos a ver una opción que nos permite cambiar el nombre a un archivo o una carpeta. ¿Cómo podemos hacer esto? Con el comando mb le escribimos archivo, el archivo que le vamos a cambiar el nombre, archivo.txt, y le vamos a cambiar el nombre, que ejemplo se llame deadpool.txt. Si lo filtramos, lo listamos, nos aparece que el archivo ya no existe, el archivo txt, sino cambió por el nombre Deadpool. Ahora, de igual manera con el comando mb, nosotros vamos a mover los archivos de un lado a otro. Nos permite cambiar el nombre, pero también podemos mover archivos. Entonces, ¿cómo podemos mover este archivo? Ejemplo, vamos a mover el archivo Deadpool, lo vamos a mover a una carpeta que se llama opt. Entonces le decimos mb y ya movió ese archivo a esa carpeta. Si lo listamos, vemos que ya el archivo Deadpool no existe. Entonces vamos a ir a esa carpeta opt, listamos y acá encontramos el archivo Deadpool. Si nosotros quisiéramos eliminar ese fichero que acabamos de mover, lo podemos hacer con el comando rm. Decimos rm Deadpool, le damos enter. Si volvemos a listar, el archivo ya fue eliminado. Entonces con el comando rm se elimina un archivo, diferente a eliminar una carpeta. Entonces vámonos a nuestro directorio cd /home /deadpool /pruebas, entramos, vamos a ver el contenido, vamos a crear una carpeta que se llame prueba 2, vamos a listar, ahí ya tenemos la carpeta. Entonces si le damos rm prueba, él nos va a generar un error porque nos dice que esto es un directorio, por lo cual no se puede eliminar con el comando rm. Para eliminar un directorio lo que hacemos es rm con el parámetro -r. Al darle -r lo ejecutamos, listamos y ya logramos eliminar el directorio. De igual manera vamos a hacer aquí con el directorio principal, nos retrocedemos, limpiamos pantalla, listamos y vamos a eliminar rm-r, la carpeta que creamos que se llama prueba, borramos, listamos y ya no tenemos la carpeta prueba con la que veníamos trabajando. Algo importante es conocer nuestra dirección IP. ¿Cómo hacemos esto? Con el comando ifconfig podemos saber qué dirección IP tenemos. En este caso yo tengo la 10.02.15. Esto es importante pues a la hora de hacer máquinas o a la hora de averiguar nuestra dirección IP que tiene nuestro servidor o nuestra máquina. Esto nos será muy útil más adelante. Entonces con el comando ifconfig podemos saber qué dirección IP tenemos asignada. Ahora vamos a ver tres utilidades que me parecen muy importantes y que nos dan una agilidad muy potente a la hora de movernos en la consola. Entonces para eso vamos a crearnos un archivo acá que se llame nano prueba y vamos a colocar, no sé, ejemplo, digamos que vamos a colocar unos usuarios admin, pongámosle aquí root, pongámosle prueba, pongámosle Deadpool y pongámosle superadmin. Vamos a guardar con control O y con control X cerramos. Vamos a ver el contenido con cat prueba, vemos que ya tenemos unos usuarios creados.
Entonces, en ciertos momentos nosotros necesitamos copiar varias información de un lado a otro. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros abrimos este archivo con Nano, que es nuestro editor de texto, y le decimos prueba, y lo copiamos, entonces venimos acá, le decimos clic derecho, le decimos copiar selección, cerramos y le decimos aquí pegar. Entonces aquí nos copió. Esto es una manera de hacerlo. Hay otra manera, que es la que yo utilizo y me parece muy buena, que lo podemos hacer una utilidad que se llama Xclip. Inicialmente tenemos que instalarla. ¿Cómo se instala? apt install y le ponemos Xclip. Con esto instalamos la utilidad. Como ven, yo ya la tengo actualizada a la última versión. Xclip lo que me permite es copiar en una clipboard para después copiarlo a algún lado que yo lo tenga. ¿Cómo funciona esto? Entonces, ejemplo, yo quiero copiar estos nombres de usuario que pues acabamos de crear. Entonces, primero le hacemos un cat a ese archivo que se llama prueba. Entonces, después compile. Este py lo vamos a ver más adelante, que es para concatenar comandos y realizar búsquedas. Le hacemos py. Después aquí colocamos un xclip menos cell y después clipboard. Con esto le damos enter y con esto ya tenemos todo ese contenido copiado. No más, nos vamos a cualquier lado y le decimos control B y con eso ya tenemos todo el contenido de ese archivo copiado en la clipboard y lo podemos llevar a cualquier lado. Entonces pues esto es una utilidad muy buena que me parece a mí. Otra utilidad muy buena es cuando nos vamos a mover entre directorios. Es decir, ejemplo, yo necesito ir a un directorio donde tengo unas listas. Por ejemplo, cd /user shared worldlist dir booster y por aquí dir booster. Entonces si yo voy a entrar acá, para poder ir hasta allá a mí me toca entrar y ya llegué al directorio. Pero yo ahora me tengo que regresar otra vez al directorio que estaba. Entonces me toca otra vez cd /home /deadpool /prueba, ¿cierto? Bueno, ese directorio no existe. Entonces home deadpool, ya me regresé. Esa es la manera normalmente de hacerlo. Pero si nosotros utilizamos una utilidad que viene ya instalada en Linux, podemos hacer un push de /user /shared /worldlist /dirbooster, le damos enter. Con esto ya nos llevó a esa carpeta. Ahora nosotros podemos trabajar acá, filtrar con que me deje los archivos ocultos. Ya hicimos todo lo que necesitábamos sacar de acá. Ahora queremos regresar al directorio donde estábamos. Eso lo hacemos, le damos un pod D y automáticamente, mira, nos lleva al directorio que estábamos anteriormente. Entonces con el push D y el pod D nos podemos mover de una manera pues mucho más ágil. Listo chicos, estos eran los comandos básicos. Realmente pienso que con estos comandos nos podemos mover de una manera más ágil. Igual poco a poco iremos avanzando con comandos más avanzados, con aplicaciones, con programas, creando nuestros propios scripts y haciendo diferentes herramientas para pues automatizar todo este proceso. Entonces pues eso es todo por hoy y pues cualquier duda chicos en los comentarios y pues espero se suscriban y vamos a seguir dándole duro a esto. Nos vemos pronto.